Presidente Areces tiene la palabra. Señor presidente, señorías, presento esta moción en nombre del Grupo Parlamentario tratando de responder a las manifestaciones que la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, doña Montserrat Gomendio, el pasado 23 de febrero, anunciaba una nueva teoría, por ella denominada la ecuación imposible de la financiación pública de la universidad en España. Por cierto, que en términos matemáticos no hay ecuaciones imposibles, sino que hay ecuaciones de imposible solución en función de las exigencias que se requieran o de los razonamientos. Y lo que ella plantea, evidentemente, con los parámetros que utiliza, es de imposible solución. Voy a tratar de demostrar que la solución es imposible por las políticas que viene poniendo en marcha el Gobierno de España y que tiene solución si se aceptan al menos los elementos esenciales de los puntos de la moción que vamos a presentar. Argumenta ella que tenemos una de las tasas de mayor acceso a la universidad de Europa, que es una de las tasas de matrícula más bajas de toda la Unión Europea, que casi hay ninguna selección para entrar en la universidad y, finalmente, unos impuestos bajos, por lo que es imposible mantener la fiscalidad del sistema. Y esto, evidentemente, ha causado un gran malestar tanto en las familias como en los estamentos universitarios, porque además obedece a una política que es ya una secuencia que arranca en los decretos, en el decreto 14 del 2012, que originó la mayor subida de tasas de toda la democracia, de medidas normativas que han estado ligadas también y que han provocado una desigualdad en el sistema universitario entre unas comunidades autónomas y otras. También en medidas normativas como lo que hace referencia a las tasas de reposición, absolutamente inaceptables, que evidentemente han puesto en cuestión equipos de investigación y al propio profesorado el mantenimiento y la estabilidad de su función. Y también, todo ello va en un contexto donde se trata de descalificar a las universidades en España, hablando de que hay muchas universidades, muchos universitarios, y que, por tanto, está estimulando siempre a hacer una política restrictiva en ese ámbito, tratando de disminuir el número de alumnos y minorar también los efectivos de las universidades y su financiación. Esto no obedece a ningún elemento objetivo, porque el número de universidades en España, que saben ustedes que hoy tenemos 82, de ellas 50 públicas y 32 privadas, desde el año 1997 no se creó ninguna universidad pública. En cambio, nadie dice de por qué proliferan las universidades privadas, por cierto, con muchas críticas de incumplimiento de los requisitos que la LOU tiene para el cumplimiento de sus fines, tanto en lo que es la exigencia al profesorado como a los requisitos de implantación de titulaciones. Desde el año 2001 se han creado 14 universidades privadas nuevas, casi una por año. Pero no son solamente las medidas de recortes brutales de recursos de profesorado, sino que por vez primera el sistema de acceso ya no es único para todas las universidades. Se carece de un sistema de financiación que garantice la suficiencia financiera en todo el territorio. La igualdad de oportunidades ha sufrido también un gran retroceso, con un endurecimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de las becas y una importante reducción de sus cuantías. La pérdida de profesores también ha sido elevadísima. Entre enero del 2012 y enero del 2014, las universidades han perdido 5.669 profesores y 2.455 miembros de personal de administración y servicios. El personal docente e investigador laboral, si lo computásemos como equivalentes en régimen a tiempo completo, también sería peor, ya que muchos de los contratos son a tiempo parcial. Además, hay que tener en cuenta las pérdidas de plantilla, los límites a la contratación y la tasa de reposición ya mencionada. Bueno, esto ha provocado un éxodo de muchos jóvenes investigadores y que no se produzca la necesaria renovación generacional. Tener en cuenta también que en la financiación del I+D ha descendido del 1,40 del PIB en el año 2010 al 1,30 en el 2012 y al 1,24 en el 2013, cuando la media europea es aproximadamente el 2% en ese mismo año, ¿no?
Y en el contexto de este panorama de innegable deterioro, se producen estas manifestaciones que se basan en datos falsos, como voy a tratar de demostrar. El primero de ellos, la tasa de acceso a programas terciarios de tipo A, como se denominan los universitarios, por parte de adultos jóvenes en España, era del 52% en el año 2012, 9 puntos menos que la media de la OCDE y 4 menos que de la Unión Europea 21. La tasa de titulación universitaria, que se denomina con la sigla CINE 5A, en España alcanza en ese año el 29%, descendiendo, por cierto, 3 puntos respecto al año anterior, y los valores siguen estando también por debajo del promedio de la OCDE y de la Unión Europea 21, que son respectivamente 37% y 38%. Estos datos los tenemos en la última publicación del informe español del panorama de la educación e indicadores de la OCDE 2014. Tampoco es cierto que España tenga una de las tasas de matrícula más bajas de la Unión Europea. Está entre los 9 países con los precios más altos de la Unión y tiene 12 naciones por delante en cobertura de becas. En función de poder adquisitivo de la población, las universidades públicas españolas son las 6ª instituciones con los precios de grado más elevados de Europa. Es un informe de la Comisión Europea referido a las tasas de grado en los diferentes países de la Unión en el 2013-2014. No es cierto que en España no exista casi ninguna selección para entrar en la universidad. Las pruebas de acceso a la universidad, las PAU, han sido rigurosas y objetivas, evaluadas con profesionalidad e independencia, donde los resultados demuestran que consigue acceder un 84%. Y es paradójico que se plantee esta crítica cuando el Gobierno acaba de eliminar el sistema de acceso y ahora establece que, aparte de la reválida y de aprobarla, pues cada universidad tenga su prueba de acceso, lo que significa un retroceso denunciado en todos los estamentos. En España, lo que es real es que se ha estado reduciendo de forma escandalosa el gasto educativo público respecto al PIB de los últimos años, contradiciendo las solicitaciones de la Unión Europea en materia educativa. Hemos pasado de un 4,86% del PIB en el año 2011 a un 3,9% del PIB en el 2015, según reflejan los datos ofrecidos en el Plan Presupuestario 2015 del Reino de España. Si nos atenemos al gasto de las universidades públicas, se puede comprobar que pasamos de un presupuesto de 9.749.156.896 euros en el año 2011 a 8.594.799.568 euros en el 2014. Es decir, 1.154.357.328 de euros menos en estos años. Y esto está con datos oficiales. Y el gasto por alumno descendió en ese periodo en 813,26 euros. Es evidente que la señora Gomendio, para ella, esto no tiene solución, pero es evidente que la carencia de solución es por sus propias políticas. Todas las medidas van en la misma dirección. De esas manifestaciones, desde luego, queda una evidencia, que es que la política desarrollada por el Gobierno de España ha ido en una dirección absolutamente contraria a todas las orientaciones que la Comisión Europea fue trasladando a los Estados miembros y a través de la comunicación Agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa. En esa agenda, en esa comunicación, se expresa que la Estrategia 2020, sus iniciativas emblemáticas, las nuevas directrices, deben de centrar los esfuerzos para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La propuesta de la Comisión relativa al marco financiero plurianual 2014-2020 apoya esa estrategia aumentando considerablemente el presupuesto destinado a la inversión en educación, en investigación y innovación. Y la razón está en que la educación, y en particular la educación superior, y su relación con la investigación y la innovación, desempeña un papel fundamental en el progreso individual y social y proporciona también un capital humano altamente cualificado para hacer frente a todos los retos de crecimiento, de empleo, de prosperidad. Aunque el 35% de los puestos de trabajo van a requerir cualificaciones de alto nivel de aquí a 2020, actualmente ese porcentaje no se alcanza y se necesita más titulados superiores. Y además no solamente en eso, sino que también en el ámbito de la investigación tenemos que llegar al objetivo de la Unión Europea, que el Gobierno de España ha renunciado voluntariamente al 3% en el 2020 y lo ha situado en un 2%, de forma absolutamente contraria a todas las orientaciones y al sentido común. Pues bien, ¿cuál es
nuestra orientación? Pues nuestra orientación, aparte de restaurar e incrementar el gasto público en el sistema, en el gasto educativo, y específicamente dentro del gasto educativo, el que se orienta a la universidad y a la investigación y al desarrollo, nosotros tenemos que dotar de un sistema de financiación que ha quedado lesionado en su funcionamiento desde que las medidas restrictivas, que como consecuencia de la crisis y como consecuencia del decreto del año 2012, pues han impuesto un comportamiento fiscal a todas las comunidades autónomas que no tiene nada que ver con sus necesidades ni con la necesidad objetiva de una financiación en función de sus intereses, en función también de los objetivos que se marquen y, evidentemente, una financiación que nosotros defendemos que sea una financiación por resultados y que mantenga ese modelo autonómico de financiación, porque en realidad cada comunidad autónoma debería de fijar sus propios objetivos de acuerdo con sus universidades, pues atender a las finalidades de suficiencia, de eficacia, de eficiencia, de equidad y de transparencia. Y una equidad que es consecuencia, lógicamente, no solo de establecer un horizonte temporal amplio y de suficiencia, estabilidad y financiera, sino que permita a los gobiernos y a las universidades el desarrollo de sus políticas a medio plazo y también garantizar la igualdad de oportunidades. También financiación por resultados, porque hay que definir criterios de asignación de recursos explícitos, basados fundamentalmente en la obtención de resultados contrastables en todos y cada uno de los ámbitos fundamentales de la actividad universitaria, de la docencia, de la investigación, del desarrollo tecnológico, de la transferencia de conocimiento y de innovación. Y la financiación por resultados ha estado centrada en la universidad de forma individual e independiente. Y también una eficiencia del sistema que reivindicamos y que los propios responsables de las universidades también asumen, estimulando la adecuación de los servicios universitarios a las demandas sociales mediante la reorientación de la oferta docente, la potenciación de la formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología y promover la mejora de la calidad en todos los campos de actividad de las universidades. Por eso, nosotros rechazamos todas las medidas que afecten de forma negativa a esa vertebración y cohesión del sistema universitario, descapitalizando las universidades públicas, generando divergencias entre instituciones y territorios que lesionan la igualdad en el acceso a la educación superior. Y además hay que tener en cuenta y debemos de respetar lo que son la actual distribución de competencias de las administraciones públicas españolas, porque la Administración General del Estado tiene reservadas competencias normativas generales de ordenación y coordinación del sistema, las políticas de igualdad de oportunidades en todo el territorio y la política de investigación. Pero a las comunidades autónomas corresponden las competencias en prestación de los servicios de enseñanza superior, de fomento de la investigación. Por tanto, es evidente que la financiación tiene que ser un todo en el ámbito general, pero particularizada en los objetivos que marquen cada comunidad autónoma. En la moción planteamos 5 puntos. El primero de ellos, derogar las normas que a nuestro juicio impiden la coherencia del sistema, que han sido normas lesivas, como el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, el 43/2015, que ya analizamos también en otra moción distinta, que ataca a nuestro juicio, ahonda la brecha social de desigualdades, ataca la igualdad de oportunidades y se retrocede en equidad y en calidad de enseñanza, dificultando también la empleabilidad de los estudiantes y los intereses también del profesorado. Queremos elevar las inversiones en educación hasta alcanzar en 8 años un gasto público equivalente al 7% del PIB y revertir la tendencia no solamente del gasto educativo en general, sino específicamente del universitario y de las cantidades destinadas a I+D, donde debemos de recuperar el horizonte del 3% en el año 2020. Queremos que a las universidades públicas no se les aplique la tasa de reposición y se permita la renovación de las plantillas y la promoción de sus profesores, respetando las limitaciones presupuestarias de gasto que se acuerde con la Administración de la que dependan. En materia de becas y ayudas al estudio, queremos garantizar plenamente la igualdad de oportunidades. El Gobierno tiene que recuperar la consideración de la beca como un derecho y no como un premio, sin dificultar el acceso y el mantenimiento de las mismas por los estudiantes. Y con objeto de facilitar el pago de las matrículas y del acceso a las becas, el Gobierno, instamos al Gobierno a promover en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria el establecimiento de límites que permitan a las comunidades autónomas restablecer los precios públicos en los niveles anteriores a la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 14/2012, al que antes hice referencia.
así como extender mecanismos que faciliten el pago aplazado de los mismos. Y, finalmente, todas las medidas de ámbito universitario, incluido el establecimiento de un modelo de financiación estable, se hará en estrecho diálogo y colaboración con las comunidades autónomas y con las universidades, irán encaminadas a la dignificación y mejora de la calidad del sistema público universitario, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y en la permanencia en la universidad, tal y como establecen los objetivos de la Unión Europea sobre el porcentaje de titulados en la educación superior. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Respondiendo a las enmiendas, por orden de entrada. Bueno, la primera de ellas, del Grupo Parlamentario Mixto, de Narváez Quintero y María del Mar Julios, decirle que, efectivamente, en el punto número 1 creo que se incluye, evidentemente, los problemas derivados de la merma de la cohesión social y territorial en su conjunto, pero, bueno, no tengo ningún inconveniente en dejar la especificidad de los territorios insulares en los términos que ellos dicen, porque es obvio que nosotros en Europa tenemos un problema de falta de cohesión social y territorial, no solamente en este ámbito educativo, sino en otros muchos ámbitos. Tuve ocasión en esta semana pasada, que hice de portavoz de mi grupo, en la comparecencia que vienen manteniendo los comisarios y comisarias de la Unión Europea, del nuevo equipo, que vinieron aquí a España. Creo que es un buen método de entrar en contacto con los grupos parlamentarios de cada país. Ya saben que aquí tenemos la Comisión Mixta Congreso-Senado. Pues en mi intervención hice mucho énfasis en el problema que se estaba originando como consecuencia de las políticas que habían clasificado a las regiones en regiones poco desarrolladas, regiones en transición o regiones más desarrolladas en función únicamente de un parámetro que era el PIB. El 90% del PIB determinaba, en primer lugar, el 75% determinaba si teníamos las menos desarrolladas, las de transición hasta el 90% y del 90% en adelante todas son más desarrolladas. Y bueno, y la alteración del PIB a partir de esta crisis ha sido total. En nuestro país ha bajado la convergencia del país, aunque nosotros no tenemos acceso al Fondo de Cohesión porque superamos el 90%, pero hay regiones que se han situado en una clasificación distinta como consecuencia de la crisis. Y, evidentemente, los efectos también de insularidad juegan siempre un hándicap, particularmente de cohesión territorial, muy importante, aparte de los efectos generales, ¿no? O sea que, en ese sentido, tenemos un problema más global que el de la propia educación, con las políticas de cohesión, que son esenciales, son los paquetes inversores más importantes que tenemos en la Unión Europea y que van a poder ser reprogramados también en un escenario intermedio, y tenemos que estar muy atentos también a cómo están nuestras regiones porque no obedecen a un cálculo real, ya que la Eurostat ha calculado los porcentajes de PIB per cápita en relación al promedio europeo de una manera improcedente con lo que es hoy realmente la crisis, y sobre todo reivindiqué la idea de que no es posible medir exclusivamente en términos de PIB el bienestar social, porque el bienestar no se puede medir con el PIB. El PIB mide el crecimiento global en su conjunto, macrocrecimiento, pero hay que introducir otros factores sociales y medioambientales que permitan determinar cuál es la situación real de cada región o de cada país en la Unión Europea. Bueno, hice esta digresión, pero evidentemente acepto esa enmienda. Y la enmienda del Grupo Mixto de Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal, pues también hace referencia, bueno, yo creo que aceptan todos los puntos y hablan de la aproximación de la tasa por crédito en los máster a los que se abonaban antes del Real Decreto por los créditos de pago. Yo creo que está recogido tal cual se expresa en mi intervención, porque como nosotros vamos a derogar o planteamos derogar el Decreto 14/2012, nos situamos en un escenario donde esta incidencia de la disparidad tasa-máster respecto a grados se produce como consecuencia de las medidas restrictivas que introdujeron, no antes de introducirlas. Yo, bueno, comparto esa inquietud, creo que está recogida y yo consideraría que está recogida bien como está el texto, ¿no? Que no implica ninguna negación de su posición, todo lo contrario, una afirmación. Respecto a convergencia, pues bueno, vuelvo nuevamente al debate. Yo entiendo que son coherentes con lo anterior, lo mismo en nuestro caso. Estamos de acuerdo de los 5 puntos en 4,5 puntos y algo más, ¿no? Porque 4 puntos totalmente de acuerdo, incluso con las matizaciones que hacen. Si hubiese aquí otro método de aceptar
porque la enmienda hay que aceptarla en su conjunto, pero bueno, yo aceptaría incluso esas matizaciones de los puntos que han expuesto en el punto 2, ¿no? Pero el tema para mí fundamental es que la flexibilización que piden, que es muy razonable en los términos que la piden, no es posible manteniendo en vigor el Real Decreto, porque el Real Decreto, como los rectores no tienen capacidad en su pacto, digamos, no es imperativo, no es ejecutivo. Por tanto, las universidades pueden desplegar su 3+2. Entonces, si se dijese que vamos a pararlo, a derogarlo, y se haga ese estudio y luego se permita flexibilidad, tendría otra interpretación distinta, más favorable en mi caso. En mi caso, tengo que plantear necesariamente la derogación porque si no el sistema arranca con el 3+2 y nos encontraríamos con contradicciones. Me parece muy razonable la manera en que lo plantean, pero entiendo que eso sería un escenario a partir de la modificación sustantiva de los elementos de financiación que estamos haciendo. Por tanto, lamento que por esa parte pues no podamos aceptar el conjunto de la enmienda porque coincidimos en 4,5 puntos. Bueno, pues nada más y muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Turno en contra. Bueno, pues en esta última intervención, primero agradecer todas las intervenciones que ha habido de las enmiendas que se han aceptado, incluso que sin aceptarlas se han sentido reconocidos, incluso también, aunque manteniendo la discrepancia, encuentro bueno, pues un apoyo en una gran parte de la moción y en el otro pues un horizonte en el que se puede coincidir incluso en los criterios por parte de convergencia. Y, bueno, creo que eso es para tener una satisfacción en el sentido de que las ideas que se proponen, además tan importantes para el futuro de nuestro país, encuentren un reconocimiento en esta Cámara. Nosotros mantenemos un compromiso muy firme con el Servicio Público de Educación Superior, con la calidad de la universidad pública y su defensa, que no contradice para nada también la existencia de las universidades privadas. En este caso, quiero agradecer el apoyo también de PNV y aclarar que nosotros no mantenemos la incompatibilidad público y privado. También queremos la coexistencia. Lo que no queremos es que se hagan discursos que vayan en deterioro de lo público, que es el elemento estructurante de la equidad en el conjunto del territorio, y es por eso por lo que yo he enfatizado mucho algunos elementos negativos que el discurso del Gobierno desde un principio enfatizó, que era el tratar de decir que hay muchas universidades públicas, que no se mantiene, que hay excesivos estudiantes, que no se mantienen los estándares de calidad. Nosotros queremos universidades privadas, pero con los requisitos de calidad que exigen las leyes. Y cuando no se establecen los requisitos de calidad es cuando nosotros creemos que debe de restaurarse esos requisitos, pero no anular la existencia de universidades, sino mantener los requisitos que marca la ley y por tanto, en los mismos niveles. Pero, evidentemente, defendemos el sistema público como elemento estructurante en el conjunto del territorio de la igualdad de derechos en el acceso a la universidad. Son muchos los motivos para que la sociedad española se sienta orgullosa también del avance de nuestro sistema universitario en las últimas décadas, ya que ese avance es el resultado del esfuerzo de todos y de todas. No se trata de observarlo con complacencia, puesto que son muchas las mejoras que es preciso seguir impulsando, pero sí es justo reconocer con objetividad esos resultados alcanzados. Y situar también que la actual financiación de las universidades públicas españolas es un hecho objetivo que es precaria cuantitativamente, por la disminución de recursos presupuestarios que acarreó la crisis y las medidas normativas tan durísimas que se han establecido en nuestro país y por el debilitamiento paralelo de la política de becas y ayudas al estudio, lo cual es cualitativamente un hecho muy significativo, porque han coincidido dos fenómenos justo que en vez de compensarse todavía se acentuó la situación crítica de la universidad. Y además un comportamiento en el que las subvenciones a las actividades universitarias no están calculadas en función de su actividad o de sus resultados, sino que se basan en un criterio decrementalista con un punto de partida anterior que era cómo estábamos en tal época y a partir de esa época todo el mundo, con un carácter prácticamente uniforme, a reducir recursos en función de criterios de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas. Por tanto, las ofertas universitarias
y sus sistemas de financiación han quedado rotos, porque no hay una defensa de la calidad de los servicios para poder establecer las referencias, porque esto se ha hecho con un carácter generalizado y de pérdida de incrementalidad. La combinación de todos los factores puede ser una amenaza para la consecución de los objetivos que nosotros pretendemos en la situación actual. Es imprescindible incrementar los recursos públicos, esa es la tesis fundamental de esta moción, que se aporten a la educación superior, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Pero junto a ello es urgente recuperar los modelos de financiación pública universitaria con el objeto de potenciar la equidad, producir estímulos consistentes en la mejora de los resultados y de la calidad universitaria. Y no tiene por qué ser una financiación uniforme, exclusivamente por un parámetro, el número de alumnos, ¿no? La recuperación de estos modelos debe de contemplar tanto la financiación de los resultados docentes como los del I+D, la innovación, proporcionando un marco de financiación universitario comprometido con la eficiencia y estableciendo estímulos para mejorar la calidad. Y esos modelos son una poderosa herramienta y su implantación permite impulsar el logro de objetivos de mejora de la calidad, la equidad, la eficacia, la eficiencia y también la transparencia, porque la universidad no puede ser ajena a la transparencia que exige a todas las administraciones públicas. Resulta indispensable, por tanto, un funcionamiento eficaz de un sistema integrado de información universitaria, la implantación en todas las universidades de un sistema de contabilidad analítica común, la organización y el Gobierno de las universidades debe de facilitar el impulso de medidas para una gestión eficaz para internacionalizarse, para el aumento de la calidad del servicio público. Y, finalmente, pues ha de darse también un desarrollo pleno a las previsiones de la Ley Orgánica de Universidades en cuanto a requisitos para la creación de nuevas universidades, que no es que no nos opongamos, sino que lo que queremos es que se cumplan los requisitos y que establece la ley. La media europea en investigación y desarrollo, pues, como decía antes en mi anterior intervención, está por encima del 2% del PIB, ligeramente por encima, y aspira a estar en el 3% en el año 2020. En España, tras las importantes inversiones realizadas a partir del año 2005, se alcanzó el máximo histórico en el 2009 con un 1,39% del PIB. Pero a partir de entonces descendió, como puse de manifiesto con los datos que ya di. Y dentro de esas cifras hay todavía un factor más negativo, que es que solo el 40% de la inversión española en I+D proviene de fondos privados, que es un porcentaje muy inferior al que hay en la media europea, que es superior al 55%. Muy lejos del objetivo que la Unión Europea pone para la aportación privada, que aspira a que constituya los 2/3 de la inversión en I+D al final del proceso, ¿no? Y por eso tenemos que diseñar una política de Estado que estimule, favorezca el trabajo conjunto de todos los agentes implicados en I+D. Hay que rescatar también cosas que no quedaron en el pasado, que aunque se produjeron hace ya casi 2 años, pues la Carta por la Ciencia referida al I+D fue compartida por todas las organizaciones relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación. El Programa Nacional de Reformas, desgraciadamente, que remitió el Gobierno, rebajó el objetivo, pero nosotros tenemos que aspirar a recuperar el objetivo y a evitar el desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear y a la amenaza de abandono de líneas de investigación y de desarrollo tecnológico que son punteras, así como también seguir manteniendo nuestras aportaciones a organismos europeos de investigación como el CER, como ESA, como ESRF, ponen en riesgo nuestra participación, nuestra capacidad de retorno en Europa. Y hay que aspirar a un marco consensuado entre una estrategia entre Gobierno, partidos políticos, agentes sociales, la comunidad científica, que dé una salida viable a la crisis, porque sin incrementar este gasto no tenemos futuro y, por tanto, no es posible hacer unas políticas que tengan un mínimo de coherencia desde todos los puntos de vista. Coherencia en la política de recursos humanos para atraer y retener el talento en España, manteniendo también el talento actual y especialmente contratos muy significativos, como pueda ser Ramón y Cajal, la planificación consensuada de la carrera investigadora, coherente, capaz de evitar la pérdida de generaciones futuras, eliminar la restricción de las tasas de reposición, lanzar una estrategia con inversiones que permitan alcanzar el 2%, al menos en un escenario intermedio, en el año 2016, ejecutar el 100% de los presupuestos aprobados que no se ejecutan en I+D, transferencia de fondos a los centros y grupos de investigación con proyectos aprobados, independientemente de si su comunidad o no ha cumplido el objetivo del déficit, porque sería un doble castigo,
aplicar y desarrollar el título 2 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación respecto al personal de investigación, en fin, abrir un proceso de negociación que lleve a conseguir un acuerdo político y social como nosotros pretendemos, sin olvidarnos de que hay que desarrollar una política de profesorado que, en el marco de la sostenibilidad económica y la racionalidad académica, potencie la estabilidad estructural de las plantillas de las áreas de conocimiento, el acceso y estabilización de nuevo profesorado, así como la promoción personal por reconocimiento académico acreditado, incentivando y reconociendo la actividad docente en el ámbito de la calidad y la figura docente como un elemento básico para la enseñanza, tanto en los grados como en los másters. España, sin duda, la financiación pública de las universidades ha reducido. El incremento de los precios públicos que pagan las familias solo ha permitido recuperar una tercera parte del descenso de financiación. La reducción de la financiación neta, combinada con la normativa que impide la reposición de personal, condujo a una reducción efectiva de los gastos de personal y una reducción también de los efectivos, mediante la interrupción de ese flujo de renovación del talento docente e investigador, con una notable pérdida de capital humano, que es el más determinante para las universidades. Y se ha desvalorizado, como decía, la actividad del I+D, desestimando la actividad de investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la innovación, que es el principal factor de retraso que tiene nuestro país, la economía española, en el panorama internacional de la competitividad. Y se ha propiciado un crecimiento asimétrico por regiones, termino ya, de los precios públicos de los estudios universitarios, que nada tiene que ver con la calidad de las enseñanzas ni con la estrategia institucional de las universidades, sino con necesidades de estabilidad presupuestaria, estrictamente. Y por eso, señoría. Termino ya, señor presidente, se ha incrementado toda la incertidumbre del sistema, principalmente la de becas y ayudas al estudio, que es un elemento fundamental para la equidad. Yo, desde luego, reitero en esta intervención ya pues el agradecimiento a los grupos, a los que han intervenido. Creo que han enriquecido el debate notoriamente y me congratulo que en un año tan importante como este podamos alcanzar acuerdos políticos que recuperen un camino que es fundamental no solo para la universidad, sino para nuestro país. Muchas gracias.